que hay que tener en cuenta y cuáles son los pasos a seguir. A partir de ahí vamos a empezar, una vez ya identificado la idea que uno necesita evaluar, va a empezar a analizar el contexto general para poder plantear los procesos de elaboración. Y para eso tenemos que empezar el capítulo 1 de nuestro plan de negocios, que va a ser el análisis del entorno económico, social y político. Y a partir de ahí tenemos que hacer el análisis del entorno internacional, regional y nacional. Acto seguido, vamos al capítulo 2, que va a ser el análisis de industria y el análisis del entorno del segmento del negocio. Eso sería mucho más específico y eso vamos a empezar a trabajarlo hoy. Profesor, Sí, la llamada no está grabando, creo. no, estoy grabando, no te preocupes. Sí, estoy grabando. Así que van a tener el video para poder tenerlo después para repasar. Pero gracias por la preocupación. Bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro diagnóstico situacional, definición del problema, causa-efecto del problema, el pronóstico, los medios y los fines que tenemos que tratar y alternativas de solución que vamos a tratar. Para eso, la elaboración del marco lógico. Y a su vez tenemos que empezar a evaluar la parte de contexto internacional. ¿A quién le falta todavía que esté? Para poder trabajar el contexto internacional, lo primero que tenemos que definir básicamente es a qué nos vamos a dedicar. De acuerdo a eso, vamos a poder responder el proceso para poder evaluar principalmente el segmento de mercado que necesitamos trabajar. Ese segmento de mercado nos va a definir si qué es importante dentro del trabajo que tenemos que hacer para poder evaluar este proceso del contexto internacional. Esta evaluación básicamente es mirar qué hay en el mundo, por decirlo así, o en sentido global, sobre lo que yo quiero hacer, y es como hacer un benchmarking bajo una metodología. No es solamente comparar cuestiones similares, sino buscar aspectos que me permitan tener variables a evaluar. Estamos hablando de variables agregadas. Y esas variables agregadas pueden ser la situación del mercado mundial, regional. Como hablamos en la clase anterior, existen ideas que se encuadran perfectamente a esta aplicación y otras que son un poco más micro o menos agregadas o ideas con menos segmento de amplitud, y eso hace que facilite un poco más el trabajo porque no tengo que ser muy quisquilloso para hacer el análisis del contexto internacional. Este análisis de contexto internacional busca evaluar todo el proceso agregado que me va a permitir hacer una matriz de evaluación externa que va a ser la primera parte de un FODA que tenemos que llegar a hacer. Y luego está el análisis de industria, que es la segunda parte del FODA, que me va a permitir hacer el análisis de mercado local respecto sobre la posición de la idea. Estas metodologías generalmente se utiliza para evaluar ya la estrategia de las corporaciones o de las empresas. Pero como nosotros tenemos que armar uno, necesitamos aplicar esto para poder iniciar el posicionamiento agregado externo de la idea a desarrollar. En este caso, la idea de negocio.
Entonces, lo que hacemos es diagnóstico situacional, que es básicamente decir lo que trabajamos en la clase anterior, exactamente cuál es mi idea, cuál es la relación que hay sobre las características que estábamos viendo, sobre qué tan innovador es, cómo voy a plantear el problema, cuál va a ser la base en el cual voy a atender ese problema y las alternativas de atender ese problema lo vamos a tratar en breve en esta sesión. Y este diagnóstico situacional básicamente es recolectar, como lo estaba diciendo, informaciones en términos agregados o más macro para poder hacer una evaluación de causa-efecto, tanto externa y el mercado local, que va a ser la parte interna. Para ello vamos a utilizar la herramienta o la metodología que se conoce como la metodología PESTEC, que combina básicamente la evaluación de fuerzas políticas, económicas, sociales, tecnológicas, la parte que tenga que ver sobre el proceso de evaluación de mercado y el contexto de la competencia. En base a eso nosotros vamos a crear y vamos a ir viendo cada uno de esos procesos, cómo se elabora. Y ajusto un poco para que se vea. Vamos a trabajar con el ejemplo directamente. Y se va mejor. Entonces yo voy a utilizar la metodología PESTEC, que como lo estaba mencionando, tiene que ver sobre lo que es el contexto político, económico, social, tecnológico, ecológico, y le agrega lo que tenga que ver sobre el mercado, que es la parte de competencias o competidores. Aquí lo que se busca o lo que se está queriendo desarrollar básicamente es hacer la evaluación global de qué es lo que tengo que tener como información para definir las variables. La selección de variables muchas veces no es una cuestión sencilla, por lo tanto, evaluar qué variable es la más importante genera algún tipo de controversia al momento de elegir en términos subjetivos o cualitativos. Entonces, se inicia con esta metodología para poder aplicar y conocer lo que debo analizar. Entonces tengo la parte política, económica, social, tecnológica, ecológica y competencia. El aspecto político básicamente está relacionado a todo el contexto. Si voy a hacer un contexto internacional, por ejemplo, vamos a dividir en tres partes este análisis PESTEC, que va a ser el PESTEC internacional, que forma parte de nuestra evaluación o de nuestro desarrollo de la matriz de nuestro plan de negocios, que sería esto, un poco más. Sería el punto 1.1, el capítulo 1, que es el contexto internacional. Es decir, yo voy a hacer tres evaluaciones PESTEC,
tanto de las tres áreas de evaluación, para no repetir los temas. Y este contexto internacional, voy a tener un test internacional, otro va a ser regional y nacional. Esto me va a permitir no solamente ver si puedo desarrollar mercados en el exterior, sino también ver si puedo aprovechar mejoras que se puedan dar en información para aplicar tecnología, para aplicar innovaciones dentro de mi idea de negocios. Básicamente, el primer paso para el cual se hace eso es para aprovechar esas informaciones. A ver, ¿a quién le falta agregar? Creo que a todo ya le agregué. No tengo pendientes de agregar. Bien. Entonces, en lo político, por ejemplo, según mi contexto, y puedo hacer la evaluación global sobre la coyuntura internacional, que puede ser los conflictos persistentes que se dieron hasta fuertemente a finales del 2024, y hoy día puede ser el proceso de definición de líneas políticas de Estados Unidos para gestionar el mercado, el desarrollo o el contexto que tenga que ver sobre la geopolítica que presenta la parte internacional. En lo económico, puedo empezar a hablar sobre la volatilidad de los precios de los commodities, la tendencia de inflación, las tasas de interés que persisten en su comportamiento en el mercado global a través de la política de Trump y que hace que los mercados bursátiles sean un poco más volátiles respecto a periodos anteriores. En lo social se puede hablar de los movimientos demográficos. También se puede hablar sobre las políticas que se aplican tanto en términos específicos o incluso general. Lo tecnológico es mucho más sencillo y puedo hablar sobre los avances del uso de los software para hacer todo tipo de evaluaciones, todo tipo de procesos en general, para no decir inteligencia artificial. Lo ecológico se puede exclusivamente generar información sobre las regulaciones ambientales más vigentes, sobre las tendencias de gestión de descarbonización, por ejemplo, que me puede permitir aprovechar ciertas ventajas que dan esas nuevas tendencias. Y lo cultural, generalmente sobre lo que aplica el uso de mi idea en los mercados potenciales, para no generalizar demasiado y no complicar en mi desarrollo. Eso sería sobre lo que es el contexto internacional. Sobre el regional, voy a trabajar más cercano al Mercosur, sobre cómo se está desarrollando eso, cuáles son las tendencias y las políticas que están aplicándose, los efectos del cambio de gobierno en Argentina, Brasil, eso puedo hablar en el contexto político. Y la coyuntura que se dé en el momento, estoy dando ejemplos más cercanos, ¿no? Luego está la parte económica, que puedo hablar sobre los comportamientos de crecimiento económico en la región y las estabilidades macroeconómicas que existen en cada uno de los socios comerciales de Paraguay. A su vez, en lo social, puedo hablar sobre informalidad, pobreza, migraciones regionales, etc. Lo tecnológico, la misma cosa, puedo hablar sobre los avances que tengan que ver sobre la digitalización financiera, las brechas que se pueden dar en términos digitales según los aspectos de desarrollo de cada país y el tipo de transacción que se quiera hacer.
Lo ecológico puede hablar sobre los fenómenos climáticos, que pueden ser sequía, todo lo que tenga que ver sobre inundaciones, si así lo amerita, las políticas que los gobiernos aplican sobre los impactos ecológicos. Y lo cultural, las sinergias marcadas que se tiene en términos de cultura en el proceso regional. Y ahí voy a tener prácticamente los aspectos, los 6 aspectos que tengan que ver sobre el PECTA regional. Y luego está en lo nacional, que ahí sí voy a ser mucho más específico. Voy a hablar sobre la política, sobre la estabilidad, los desafíos, la transparencia, la eficiencia de las entidades públicas o las eficiencias, que tenga que ver siempre en relación más directa a la idea de negocio que ustedes quieren hacer. Luego se puede hablar sobre lo económico, ahí se puede trasladar sobre el contexto coyuntural económico en términos macroeconómicos, sobre el crecimiento económico, inflación, tipo de cambio, las presiones inflacionarias, si es que existen, las políticas fiscales y monetarias que generan principalmente en Paraguay. Los aspectos sociales van a estar sobre lo que tenga que ver sobre las políticas sociales, el comportamiento de la pobreza, la población, cómo está marcado sobre división social, es decir, los extremadamente pobres, la pobreza y todo lo que tenga que ver sobre eso. Lo tecnológico, se puede hablar sobre las tendencias marcadas que tiene el Paraguay, sobre la conectividad, la tendencia que se está migrando al 5G, por ejemplo, si tiene que ver sobre nuestra idea de negocio, las herramientas digitales que más se genera o se utiliza en términos comerciales y las brechas que puedan haber entre las zonas urbanas y rurales. En lo ecológico, podemos hablar sobre la dependencia de la agricultura en la economía, que hace una marcada tendencia o una marcada dependencia de lo que es el comportamiento ecológico o climático y las sinergias que se pueden dar sobre el uso de energía renovable, sobre lo que es la energía hidroeléctrica, las posibilidades de ampliar la matriz energética. Eso puede permitir luego generar variables en uso de insumos. Y lo cultural, pues ahí se puede generalizar, hablar sobre las costumbres paraguayas, algunas cuestiones de interés que tengan que ver sobre la idea que vamos a desarrollar. Y ahí básicamente el PECTEC lo que me va a permitir es desarrollar todo un contexto que Paraguay va a ir generando. ¿Y cómo sería esa matriz? Ahora, en términos explicativos, lo tenemos, pero la matriz básicamente lo podemos hacer de esta manera. Vamos a tener variables que tengan que ver sobre la política, que son política gubernamental y legal, la P, de la metodología PECTEC, que es políticas gubernamental y legales. Y ahí podemos dividir las variables a empezar a trabajar, que pueden ser las variables principales, como guía. No va a ser exactamente todo eso que se va a usar, pero puedo usar como guía, que puede ser la estabilidad política, obviamente la estabilidad política lo voy a trabajar un poco más desde la parte regional y nacional, porque hablar de la estabilidad política internacional va a ser bastante poco útil, porque depende mucho de las principales economías. Y además hay que tener la visión geopolítica que puede complicar para poder hacer una selección de variables. Entonces hay que siempre simplificar la idea para generar un modelo de análisis. Se puede hablar en términos generales sobre la política económica, que lo vamos a dividir en política monetaria
y política fiscal. ¿Cómo se va a encarar esto? Y se va a encarar sobre... esto sí lo puedo aplicar en términos internacionales porque puedo decir cuál es la tendencia sobre las políticas monetarias en el mercado financiero internacional. Y lo mismo pasa con las tendencias fiscales sobre el mercado internacional. Generalmente son políticas contracíclicas, políticas flexibles, con marcado posicionamiento para atender las partes sociales o solamente las monetarias, etc. A medida que voy bajando hacia lo regional, pues voy a hablar cómo el contexto de la región manejan sus políticas, si son economías libres, y eso va a generar cómo se aplican las políticas monetarias, las políticas fiscales, y obviamente de Paraguay cómo lo trabaja. Luego están las regulaciones gubernamentales. Esto nuevamente se aplica mucho más para la parte regional y lo que tenga que ver nacional. Se puede también ver, pero hay que tratarlo sobre las leyes o las regulaciones de comercio internacional. Si uno va a hacer análisis para apertura de comercio al exterior, ahí sí va a ser sumamente necesario. Luego están las legislaciones laborales. Podemos hablar sobre las legislaciones medioambientales. Todo lo que tenga que ver sobre seguridad jurídica. Y podemos hacer algunas menciones específicas sobre informalidad, las relaciones con organismos públicos o multilaterales. Estas serían variables que por necesidad alguno de ellos tiene que estar en la evaluación PESTEL. Luego está la parte secundaria, que es como en segunda línea tengo que también tener algo de esto, o incluso solamente puedo centrarme en la parte secundaria porque tiene mucho más relevancia para el análisis que uno tiene que hacer. Ahí podemos ver lo que tenga que ver sobre la línea de política que tiene el poder o partidos políticos en el poder. Los sistemas de gobiernos, las políticas de subsidios. Esto a veces torna relevancia para los incentivos o para la toma de decisiones respecto a ciertos mercados que se quieran desarrollar. Por ejemplo, si hay subsidio para el desarrollo de productos agroecológicos, si hay subsidio, por ejemplo, para la transmisión de cierto tipo de energía, si hay subsidio para empresas que toman mano de obra con muy baja calificación. Si voy a poner una empresa de transporte, sabemos que hay subsidio al pasaje y ese tipo de cosas. Podemos hablar sobre el tipo de mercado. Acá hay que saber que tenemos una ley de libre mercado, lo cual evitan, entre comillas, las distorsiones de mercado que sabemos cuáles son, ¿no? Un poquito sobre el presupuesto gubernamental.
podemos hablar sobre la propiedad intelectual. Es muy importante para las innovaciones o los descubrimientos que se pueden hacer y si se va a aplicar eso en forma marcada en nuestra idea de negocio. Aquí sí podemos poner la situación política mundial. Y aquí vamos a hablar sobre las tensiones tanto comerciales, políticas, geopolíticas, que se dan en las distintas regiones, si es que así existe en forma muy marcada. Podemos hablar sobre leyes internacionales y derechos humanos. Bueno, esos serían los puntos que sí o sí debe estar relacionado a nuestro primer punto, que es la parte política gubernamental y legal. ¿Y esto cómo lo van a hacer? Y van a ir armando todo lo que tenga que ver sobre la parte política, la matriz, y ahí lo van describiendo. Una matriz de esta naturaleza que le permita describir y poner todos los datos ahí referente a lo político. Luego están las fuerzas económicas, también van a hacer lo mismo, van a armar una matriz que le permita describir nuevamente todo lo que tenga que ver sobre lo económico. ¿Y qué tenemos que poner en lo económico? Y aquí tenemos un poco más de conocimiento nosotros respecto a la carrera, que van a ser las fuerzas económicas y financieras. Es parte de nuestro segundo componente de la evaluación PESTEC. Y acá básicamente tenemos que hablar sobre las tendencias macroeconómicas, las condiciones financieras, las decisiones y la que tengan que ver sobre las decisiones de inversión. ¿Qué variables van a estar en esta parte de nuestro análisis PESTEC? Y también vamos a dividirlo en variables principales, que van a estar básicamente la evolución del PIB. Esto lo pueden poner PIB nominal, PIB real, PIB per cápita, para poder, obviamente, tener un contexto mucho más amplio. Luego podemos hablar sobre la evolución del poder adquisitivo de los consumidores. Tasa de interés. Esto básicamente lo que vamos a hacer es ver las tasas de interés de política monetaria y también hay que ver sobre las tasas de interés de mercado, tanto de ahorro como de financiamiento, en los distintos tipos de financiamiento. Financiamiento a consumo, inversión y financiamiento con garantía sería la otra clasificación. La tasa de inflación. Podemos ver también todo lo que tiene que ver sobre costo de mano de obra. Siempre utilizando lo internacional, regional y local. Las variables macroeconómicas se pueden aplicar perfectamente a los tres contextos, ahí no hay restricciones para poder hacer el análisis. Luego podemos utilizar datos sobre costo de materia prima. También podemos ver sobre nivel de arancelarios o bajos arancelarios. Riesgo país, eso es sumamente importante. Y algunos acuerdos y cooperaciones económicas. Eso sería sobre las variables principales como opciones a
a tener. Acá prácticamente todo se tiene que usar. En las secundarias tenemos un poco el comportamiento de la demanda de bienes y servicios. Bueno, eso es la demanda, sabemos que hay bienes y servicios. Aquí se puede ya trabajar exclusivamente sobre el segmento que uno quiere desarrollar, tanto nacional, internacional y regional. Podemos incluir el comportamiento de precios. Podemos trabajar sobre los sistemas económicos. Empezar a comentar sobre eso y tener algunos datos. Sistema crediticio del país, de la región y de los aspectos, el financiamiento internacional sería. ¿Cómo funciona eso? La inversión extranjera. Tenemos que hablar de la parte fiscal, de unas variables fiscales. Esto se va tornando de mayor relevancia conforme siempre al tipo de actividad que uno va a hacer. Vamos a incluir la parte de mercado bursátil. Aquí es muy relevante, principalmente en el contexto internacional, porque el comportamiento del mercado financiero y bursátil define muchas veces la inflación de la economía de referencia y obviamente el tipo de cambio y la inflación que pueda tener el país, en este caso Paraguay. Tenemos que hablar sobre la balanza comercial o la balanza de pagos. Podemos generalizar eso. Balanza de pagos internacionales no vamos a tener, pero podemos usar solamente la balanza o el comportamiento comercial, más bien, de la parte internacional. ¿Cuáles son los principales productos? ¿Quiénes son los principales compradores? Los países prestatarios, los países prestamistas, etc. La regional sí ya podemos ver sobre su balanza comercial. Eso hay que desglosar sobre los términos de intercambio, sobre la posición neta de exportación. Son algunas variables que sí o sí se tiene que tener. Y por último podemos ver cuál es la relación entre los organismos internacionales, es decir, si está o no dentro de lo que es el relacionamiento internacional como el Fondo, el Banco Mundial, y qué tipo de financiamiento predomina con cualquiera de esos multilaterales. Eso sería sobre las variables económicas. Siempre siguiendo esta metodología sobre poner la parte que se va a analizar dentro del PESTE, político, económico, luego está lo social y nuevamente se va poniendo los datos allí. Eso sería descriptivo, lo cual me va a permitir luego generar una matriz de análisis interno y externo, que lo vamos a hacer en breve. La parte de fuerzas sociales, culturales y demográficas. Ahí básicamente involucra algunos valores, creencias, actitudes, opiniones, estilo de vida, todo lo que tenga que ver sobre las cuestiones de personas. Siempre tomando variables primarias y secundarias, lo voy a ir mencionando. De todas maneras, ustedes ya lo tienen eso en el material. Que va a ser la tasa de crecimiento poblacional, la tasa de desempleo, subempleo, pobreza, ingreso en la población. Podemos hablar de analfabetismo para poder definir el nivel de
de formación de la población, si tengo o no tengo mano de obra cualificada o calificada para atender mi producción o mi prestación de servicio. La parte de estilo de vida de la población, si le gusta un estilo de vida moderno, tradicional, etc. Eso sería en la parte, la parte primaria. La parte secundaria tendría que ver sobre la esperanza de vida, la mortalidad, la migración, uso de redes sociales, la responsabilidad social, uso del tiempo libre, conflictos étnicos y religiosos, entre otros, que me va a servir para poder definir el comportamiento de la población. El otro aspecto tiene que ver sobre la parte tecnológica y científica. Tecnológica. Y también tenemos opciones para las variables primarias y secundarias. Acá básicamente lo que se trata de caracterizar es la velocidad del cambio, la innovación científica, si es permanente o es temporal, la velocidad en la cual se hace el progreso tecnológico, la difusión que se tiene en el uso de la tecnología y si se origina en forma imperiosa la necesidad de adaptación y evolución. Lo que básicamente se busca es conocer el impacto que tiene la fuerza tecnológica y si se modifican o no las reglas de la competencia en el uso de la tecnología. Es decir, cambia o no el mercado a utilizar mucha tecnología o factores de capital. Y aquí empezamos a trabajar sobre la velocidad de transferencia tecnológica, la inversión en I+D, algunos desarrollos de comunicación, uso de tecnología de información, los patentes que se tiene para registrar el uso de tecnología y obviamente el grado de acceso a la Internet. Esa sería la parte principal. La secundaria tenemos unas opciones que son estudios que se hacen para poder conocer el desarrollo tecnológico, algunos avances en materias específicas, como por ejemplo el uso de celulares, el nivel de desarrollo de tecnología inalámbrica, desarrollo de inteligencia artificial, las innovaciones tecnológicas, entre esos aspectos que hoy día se tienen en la parte tecnológica. Pero siempre marcando no solamente en el uso personal, sino en el uso comercial y de negocio. A eso siempre hay que apuntar. Pues sabemos que en términos personales eso se está implementando bastante, pero en su uso específico obviamente tiene más restricciones o costos. Luego están las fuerzas ecológicas o ambientales. En las fuerzas ecológicas, acá básicamente lo que hay que ver, la protección del medio ambiente, si existen reglas o no para poder atender eso y lo cual hay que cumplir, la preservación de los recursos naturales no renovables, si es que existen en forma específica, existen países que tienen petróleo y cómo lo administran, o algún tipo de mineral natural que sea no renovable. Luego está la amenaza de desastres naturales, que en este otro caso es sequía e inundación. Hay que ver en la región que es más marcado, que generalmente también es sequía, inundación, incendios. Y luego está en la parte internacional, que sí hay más cosas, huracanes, terremotos, tsunamis, etc. El manejo de desperdicios y desechos es sumamente importante porque en base a eso voy a hacer inversiones, porque si están reglamentados el manejo de desechos y yo no tengo eso en mi inversión, va a ser un problema. Incluso si va a ser tecnológico, cómo se va a usar o cómo se va a administrar las emisiones de ondas electromagnéticas y todo eso. Y la conservación de energía. Esas serían las principales. Y la secundaria estaría relacionada sobre el tema de movimientos ambientalistas, si existen o no grupos de
poder que tenga que ver sobre eso. La contaminación del aire, del agua y de la tierra, si se mide o no se mide. La protección de la biodiversidad de la fauna y flora y el deterioro de la capa ozono, por ejemplo. Eso sí existe una reglamentación en base a eso. Y la última parte, que sería la fuerza competitiva. Y allí lo que voy a tener es, por ejemplo, participación de mercado de mi rubro, que tan desarrollado está, tanto en los 3 segmentos de análisis, la parte de canal de distribución, los precios, la eficiencia en la comunicación, productividad, las facilidades de ubicación, si existe o no desarrollo urbano o industriales que permitan la ubicación de mi negocio o de mi idea, la experiencia gerencial que existe, los costos de materias primas, la calidad de los productos, la actividad de I+D y la calidad del personal. Esos serían los aspectos más relevantes que se pueda tener. En este punto no se divide en principales y secundarias, sino que se generaliza más que nada, ya que si bien está dentro de un aspecto global, más macro, sin embargo, se trata de trabajar o de incluir más que nada una parte micro dentro de eso. Con este análisis PESTEX voy a tener la primera parte de lo que es un FODA, la elaboración de un FODA, que va a ser la matriz de factores externos. Esta matriz de factores externos me va a permitir empezar a evaluar cuáles son de todas esas variables que yo seleccioné y que fui consiguiendo información y que determiné que forma parte de mi evaluación. Voy a armar lo que es la matriz de factores externos. Y que básicamente es la matriz de factores externos, y básicamente está dada por las oportunidades y las amenazas de un FODA. Resumiendo, sería eso. Entonces lo que voy a armar es una matriz que tenga que ver sobre las oportunidades y las amenazas. Lo puedo hacer de esta manera. Amenazas. A través de esta identificación de oportunidades y amenazas o matriz de factores externos, lo que se pretende es cuantificar la posición que va a tener la idea de negocio con esas variables externas que estuvimos viendo dentro del PESTEC. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a armar una matriz que me permita evaluar y seleccionar mis variables externas que se conviertan en una amenaza o una oportunidad para el negocio. Y puedo hacer matrices auxiliares o directamente ir identificando aquí cuáles son las oportunidades de todas estas que tenemos aquí. Por ejemplo, estabilidad económica puede ser una oportunidad para poder aprovechar el mercado de esa parte. Y tengo que identificar si puedo tomar variables que tengan que ver sobre la parte internacional, regional, o solamente me voy a enfocar en lo que es lo nacional. Muchas veces es importante poner algún aspecto, por lo menos regional, porque se sabe que hay cuestiones que tengan que ver o que tiene efecto en la parte regional en oportunidades de mercado nacional. Siempre depende del tipo de cosa que se va a hacer.
Entonces, puedo hacer una matriz intermedia, que voy a hacerlo aquí como ejemplo, para que ustedes luego puedan armarlo, donde voy a tener los factores externos claves, donde voy por ejemplo, dentro de todo lo que tengo, por ejemplo, el aumento de la demanda regional. Y como yo, tal vez mi idea de negocio es exportar algunas cosas en la región, tengo que evaluar si eso va a ser una oportunidad o una amenaza. Entonces voy a tener los factores claves, voy a evaluar algo sobre el tipo de clasificación, va a ser entre oportunidad y amenaza. Siempre el aumento de demanda es una oportunidad en términos de idea de negocio, entonces lo voy a poner como oportunidad. Y voy a ir generando así mi clasificación. Por ejemplo, inestabilidad económica en Argentina. Pone a elegir nomás. Eso puede ser una amenaza. Porque tenía cosas que quería vender o productos que vienen de esa zona, me puede generar algún tipo de efecto negativo. La regulación ambiental exigente también puede ser una amenaza. Los avances en la digitalización regional. Puede ser una oportunidad. Y todo, voy a hacer una lista en lo que es oportunidades y amenazas de todo esto que estoy yo aquí o estuve clasificando como parte de mi análisis este. Entonces, una vez hecho eso, voy a empezar a llevar a mi matriz de factores externos. Entonces, mi aumento de demanda regional va a estar en mi oportunidad. El otro aspecto que tenía que ver sobre inestabilidad en Argentina va a ir como amenaza. Y así sucesivamente. Voy a poner los dos. Para poder hacer esta matriz de factores externos, se recomienda que por lo menos exista entre 8 a 10 elementos en cada uno de los segmentos de la matriz, en este caso oportunidades y amenazas. Porque luego esto se le va a dar una calificación y esa calificación debe estar bien distribuida. Este tipo de metodología se hace en base a una metodología de técnica de análisis directo. ¿Qué significa eso? Que yo utilizo factores subjetivos, es decir, empiezo a analizar y yo la demanda regional aumenta y mi producto es exportación de carne. Entonces, es un factor importante que aumente la demanda regional o no. Y ahí le califico si es importante o no es importante. Y vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, la metodología menciona que, voy a ir escribiendo aquí, procesos para la matriz MEFE o matriz de factores externos. Cada parte de MEFE debe contener por lo menos 8 a
10 componentes. Es decir, tengo que tener 10 factores 8 o 10 factores que describan las oportunidades. Y lo mismo en la amenaza. Y eso tiene que ser simétrico. O sea, tengo que tener 8 en cada una o 10 en cada una. Si es más, mejor. Si es más, mucho mejor. Posteriormente, tengo que generar como un peso. Un peso que va a tener esa variable y una calificación. Un peso y una calificación. Y eso me va a dar una puntuación ponderada. Bien. ¿Cómo determino el peso y la calificación al momento de hacer mi evaluación? Pues, primeramente voy a evaluar la probabilidad y el impacto. Eso es lo que voy a evaluar en cada uno de ellos. ¿Cuál es la probabilidad? El peso básicamente va a determinar la probabilidad de que esa variable, que si por ejemplo es aumento de la demanda regional, ocurra o se mantenga en un periodo de tiempo determinado y que se tenga algún tipo de relevancia o afecte en forma relevante a mi idea de negocio. Entonces, voy a poner aquí. Primero evalúo el peso, que es la probabilidad sobre el efecto en la idea de inversión. Y voy a evaluar del 1 al 5. Eso va a ser mi puntaje. De 1 al 5. Y el nivel de impacto o el nivel de evaluación que le voy a dar, el 1 va a ser el bajo, obviamente. Bueno, puede ser al revés también, pero para nosotros es el bajo. Vamos a poner muy bajo también. El 2 va a ser bajo, de bajo efecto. Moderado, el 3. El 4 es el alto y el 5 muy alto, o muy importante. ¿Y cómo evalúo para poner la calificación del 1 al 5? La calificación 1 va a ser cuando no tiene prácticamente efectos en nuestra idea de negocio. Es decir, está, pero el efecto que genera es poco relevante. No tiene una incidencia significativa dentro de lo que es el negocio en sí. En ese caso, entonces, tendríamos una calificación 1. Poca relevancia, casi nada. A medida que voy analizando y tratando de poner
la calificación que voy a ir analizando. Para eso es importante trabajar en grupo. Esto generalmente se hace con todos los gerentes o todos los responsables de una entidad o de un proyecto o los analistas de una inversión y empiezan a evaluar cada uno de ellos, ¿no? Entonces se trabaja de esa manera. Entonces tengo los cambios. Uno va a ser la incidencia que tiene en la idea de negocio, si es irrelevante o sin efecto directo que tenga que ver sobre nuestra idea de inversión o de negocio. El 2 o el bajo va a ser algo más relevante, con un mínimo efecto. El 3 va a ser algo que tenga más incidencia, pero todavía no sea muy crítico. A partir del 4 sí, ya se aplica la incidencia mucho más significativa, donde cualquier cambio sí ya es relevante, ya sea para mejorar o para empeorar. Y el último, cualquier grado de cambio o elasticidad que tenga esta variable va a incidir muy significativamente. Nuevamente, este proceso es bastante subjetivo porque yo voy a hacer un análisis no técnico, sino un análisis fundamental describiendo esto para poder darle un peso. Entonces, bajo estas líneas, lo que yo voy a hacer es empezarle una puntuación, es decir, perdón, una calificación sobre lo que tenga que ver su impacto. Entonces, si el impacto es bajo, le doy 1. Si el impacto es un poco más, no muy bajo, le doy 2. Y así sucesivamente. Y luego trabajo sobre la probabilidad. Y la probabilidad también va a ser muy similar a lo que estábamos trabajando sobre la clasificación de 1 al 5. Voy a copiar este y voy a poner la descripción. Pero vamos a crear como un parámetro, no va a ser exactamente aplicable así, pero va a ser de referencia para decir cuándo es baja. Y podemos decir que la probabilidad de ocurrencia o de que se dé esta variable de análisis va a ser 1 cuando es muy poco probable. Es decir, está en menos de 10%. Bajo podemos decir que es entre 10 y 25. Intermedio puede estar entre lo que es 26 y 50. El alto o la calificación 4 puede ser entre 51 y 75 y el muy alto o muy probable podemos ponerlo en más del 75%. ¿Qué es lo que tengo que hacer con las probabilidades al momento de calificar? Supongamos que el impacto es 1, es decir, tiene muy poco impacto, pero la probabilidad de ocurrencia es alta. Entonces, supongamos que el 50%, entonces le pongo el 0,5. Y así sucesivamente. El siguiente, la calificación es 2, tiene un impacto un poco menos, un poco más alto, por decirlo así, con un peso, con una probabilidad de ocurrencia un poco menos, entonces podemos poner 0,05, por decirlo así, y así voy evaluando esto. ¿Qué es lo que pasa? Voy a calificar tanto las oportunidades como las amenazas en el peso, y ese peso en su sumatoria aquí tiene que dar 1. Es decir, la sumatoria de los pesos que voy generando como probabilidad tiene que ser igual a 1. Es por eso que la metodología menciona que las descripciones de las variables tienen que ser simétricas, es decir, iguales para cada uno, y tienen que ser la mayor posible. Y por lo menos tiene que haber 8
o 10, como mínimo. Si es más, mejor. Entonces, esta sumatoria tiene que ser igual a 1. Y luego voy a hacer una sumatoria intermedia de la calificación ponderada. Y la calificación ponderada va a ser el factor entre el peso y la calificación. Es decir, esto por esto. Y aquí voy a hacer una sumatoria de las oportunidades. Suma de oportunidades. Y la suma de las amenazas. Voy a poner algunos factores ahí, como dentro del ejemplo. Y voy a tener la sumatoria de las amenazas. En este caso solamente pongo 2 para el ejemplo. ¿Y qué es lo que voy a tener? Voy a observar cuál pesa más dentro de las oportunidades de la amenaza. Es decir, mi matriz de factores externos va a estar marcada ya sea por mayores oportunidades o amenazas o viceversa. Eso es lo que me va a permitir dar mi matriz de factores externos. Cuando yo ya haga eso, voy a estar listo como para elegir estrategias de los factores externos. Básicamente. La clase yo lo estoy grabando, no se preocupen por eso. La matriz de factores externos a través del PESTEC, que es nuestra evaluación externa. Y cómo se posiciona la puntuación de cada uno de ellos, ¿no? Le mencionaba que tenemos una evaluación de 1 al 5, que para la parte de calificación, que sería nuestro impacto, voy a evaluar sobre qué tan relevante es cada uno de ellos, y a medida que es más relevante le voy poniendo más cercano al 5, y a medida que es menos relevante le voy acercando al 1. Y luego están las probabilidades de ocurrencia, que es el peso de la variable, que sería parte de nuestra matriz. Y el peso lo voy a dar sobre la probabilidad de ocurrencia de eso, o de qué tanto es posible que me impacte. A medida que esa probabilidad de ocurrencia es más alta, le voy a dar 5, tanto negativo o positivo. Si es positivo, va a ir como oportunidad, y si es negativo, va a ir en amenaza. Y más o menos va a ser de esta manera la evaluación. Si es muy bajo, lo voy a evaluar entre 10% y así sucesivamente. Y le voy a poner mis pesos en términos tanto por 1. La sumatoria de estos pesos, tanto de las oportunidades y las amenazas, debe sumar 1. ¿Por qué? Porque son valores probabilísticos subjetivos. Y voy a analizar y voy a hacer un análisis fundamental de eso, no muy técnico. Y voy a evaluar sobre la posición que va a tener mi información externa respecto a mi idea de inversión. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener una posición, es decir, cuál pesa más, si es las oportunidades o las amenazas. Y si pesa más las oportunidades, eso no es que tengo que hacer que sea de esa manera, sino lo voy a analizar muy objetivamente, por más que sea subjetivo, es decir, muy profesionalmente, sobre fundamentos. Por eso que van a trabajar en grupo para poder hacer eso. Y cada uno va a primar su análisis, y si no hay un consenso, se va a tener que hacer una decisión democrática. Para que
para ver si cuál va a ser mi posición externa respecto al análisis que hice en el PESTEC. Bien, eso es básicamente lo que estábamos viendo antes que se corte. En resumen, el detalle también lo van a poder, el material también está estas descripciones, el video lo van a poder ver también, así que no se preocupen respecto al corte. Bueno, eso es respecto a lo que sería el desarrollo de la primera parte de nuestro plan de negocios. Es decir, ¿qué pasa ahora? Usted tiene que tomar el capítulo 1 ya con la descripción del negocio, que ustedes ya trabajaron, o sea, trabajamos la clase anterior, sus ideas de negocio, y ya empezar a trabajar el capítulo 1, básicamente. Nosotros ya trabajamos un poco sobre la identificación de negocio, es básicamente poner el nombre del negocio, cuál va a ser el producto, y ahora vamos a desarrollar la parte de la determinación de necesidades y problemas del mercado, ya que cerramos la parte de evaluaciones externas, en este caso, PESTEC y la matriz de factores externos. ¿Consultas, dudas hasta ahí? Bien. Vamos entonces a la siguiente parte de lo que es la definición del problema. Acá básicamente tenemos la propuesta de valor, que es una idea para la cual yo quiero apuntar mi negocio o mi idea de desarrollo comercial. Eso, la propuesta de valor es básicamente la parte positiva para atender una necesidad o un problema de mercado. Pero yo necesito ver las causas y efectos para luego hacer la segunda parte del FODA, que va a ser las debilidades y las fortalezas que tiene el negocio. Entonces, y vamos a tener que hacer el análisis de industria. Voy a tener un diagnóstico, que para eso hice la primera parte, hice mi idea de propuesta de valor, ya hice mi contexto externo, y obviamente ya tengo un diagnóstico preliminar. Pero necesito evaluar sus causas y efectos, y para eso voy a utilizar la metodología del marco lógico. Existen varias formas o varias metodologías. El más nuevo sería el Canvas, el que más se promocionó últimamente. Pero cada uno tiene el mismo fin, mostrar exactamente cuál es el centro el centro de desarrollo o por el motivo por el cual se crea la idea. Entonces, acá tenemos la metodología del marco lógico, va a ser nuestra herramienta donde se va a conceptualizar la idea de inversión, se va a tener como un diseño preliminar y se va a tratar de ver cómo se va a ejecutar y cómo se va a evaluar ese proyecto. Vamos a definir los objetivos de ese proyecto, a quiénes van a ir dirigidos exactamente, o si yo estoy evaluando bien la propuesta de valor que estoy planteando, y quiénes realmente van a estar vinculados a esta idea de negocio. Esta metodología de marco lógico, ¿por qué prácticamente utilizamos esto? Y porque esta metodología se puede aplicar para todo tipo. Proyectos, inversiones, desarrollo de negocios, etc. Ya sea un emprendimiento social, comercial o financiero. Cualquiera. Entonces tenemos la metodología del marco lógico, que básicamente es empezar a utilizar los datos que se tiene en el proceso de elaboración, que hasta ahora tenemos la identificación del negocio, tenemos la matriz PESTEC y también tenemos ya la matriz de factores externos. Esas herramientas ya nos dan un buen posicionamiento para poder encarar o poder hacer el análisis del problema, o el análisis del por qué nos parece buena idea desarrollar este contexto de negocios, por
llamarlo de una manera. Entonces, esta metodología nos va a permitir identificar el problema y ver si alternativa de solución, dice ahí, pero la alternativa de solución sería nuestra propuesta de valor. Si esa propuesta de valor que planteamos está bien planteada, si tiene todos los aspectos que yo quiero, si se describe bien el problema a tratar, lo cual me va a permitir generar estrategias, porque eso es lo que yo quiero. Que yo pueda definir por qué existe el problema. Es decir, si yo estoy queriendo poner, por ejemplo, una empresa que haga distribución de útiles escolares, tengo que saber cuál es el problema, por qué no se está teniendo ese tipo de servicio. Si es un problema de oferta o es un problema de demanda. Si es un problema de oferta, yo lo puedo solucionar. Si es un problema de demanda, tengo que cambiar la estrategia. Entonces yo necesito identificar eso para poder planificar y conocer la etapa de planificación de mi proceso. Entonces lo que voy a hacer es identificar el problema, saber cuáles son los ámbitos del problema, poder aplicar una política, saber qué infraestructura voy a precisar, si tiene que ver, como estaba diciendo, por ahí está dice necesidad o carencia de grupo de personas, generalizando sería un problema oferta o demanda. Si el grado de inversión que yo estoy planificando va a estar de acorde o no, y si hay algunos temas internacionales que ahí se genera o tengo que atender. Dentro de la matriz de marco lógico está la metodología de marco lógico, donde están los involucrados, que se va a analizar quiénes son y cómo se vinculan, el problema que me centra, que se va a analizar e identificar los objetivos, que va a ser básicamente el análisis de la situación y las soluciones que se pueden dar, y las alternativas de solución. ¿Cuál va a ser la mejor forma de plantear la solución? Y eso muchas veces sirve para generar técnicas de marketing para que yo pueda hacer un plan comunicacional de mi proceso. Una de las herramientas que se utiliza en la matriz de marco lógico es la matriz de involucrados. Y ahí yo tengo que poder saber quiénes están involucrados, es decir, dentro de mi idea van a existir tres tipos de personas o tres tipos de actores. Algunos que están a favor, otros que están en contra y otros que son neutros. No me va ni me viene si sobre la idea que uno está planteando. Generalmente los que están a favor son los beneficiarios directos del proceso que se va a hacer, es decir, pueden ser los consumidores directos. Los que están en contra puede ser la competencia, pueden ser quienes reciben externalidades negativas. Y los neutros pueden ser los proveedores, que le da igual si hay un competidor más, porque si hay competencia perfecta, eso es relevante. Y esto nos permite hacer la matriz de involucrados. El análisis del problema básicamente es ver cómo el problema se generó y cuál es la situación que hay que abordar. Básicamente ahí yo miro mi idea, la idea de hacer un servicio de centro logístico, por ejemplo, y tengo que hacer un análisis fundamental con una lluvia de ideas de los problemas por los cuales se va a demandar ese servicio. Puede ser costos de la competencia, puede ser distancia en el cual se tienen que llevar los productos, puede ser problemas de nivel adquisitivo. Por eso yo necesito hacer bien mi análisis PESTEC, principalmente en todos los factores y ahí en la parte demográfica, porque ahí voy a describir, si bien está como secundario, están los aspectos de poder adquisitivo. Entonces ahí yo tengo que tener esa información si es que es relevante.
en todos los casos generalmente relevante, pero a veces hay productos que están diseñados o van a ser diseñados para segmentos específicos o para niveles de alta adquisición donde el problema de poder adquisitivo no es. Entonces no voy a empezar a analizar eso, ¿no? Muchas veces se hace el análisis y uno define si qué va a vender, o sea, qué va a ser técnica, si va a ser masivo o va a ser específico, va a vender calidad o va a vender por precio. Básicamente eso serían las cuestiones que definen los procesos para poder analizar el problema que se va a ir planteando. Una vez hecho eso, se empieza a hacer el árbol de problemas. Aquí hablamos de producción, por ejemplo. Entonces se hace las causas y el efecto. Nuestro árbol de problemas va a estar definido de esa manera. Las causas van a estar arriba y el efecto va a estar por debajo del centro del problema, que es básicamente el deficiente sistema de producción de bienes. La propuesta de valor fue, por ejemplo, producir un bien específico con una producción de calidad, por ejemplo. Eso pudo haber sido o se puede plantear como una propuesta de valor. Y el problema es la deficiencia en el producto. Entonces, por ello, se plantea como problema ahí el deficiente sistema de producción de bienes. Y ahí se empieza a trabajar sobre las lluvias de ideas. ¿Cuál es la causa de la deficiencia? Esto es para el ejemplo. Y se empieza a ver, cada línea es un problema. Es decir, baja calidad del producto es un problema que incide en la deficiencia de la producción, y eso puede tener nuevamente otros factores desencadenantes y eso se va encima de ello, así como el caso de escasa producción de bienes. Hay una reducción de demanda, hay una baja competitividad del negocio y cada uno de ellos puede tener nuevamente un desglose. Eso ya depende de la lluvia de idea que usted haga. Y luego está el efecto, donde la deficiente producción de bienes lleva a una limitada producción de materia prima, un escaso uso de material, un deficiente proceso de la materia prima, eso está causado por la obsolescencia, procesos inadecuados, es decir, todo esto yo tengo que empezar a atender en mi matriz, en mi matriz mercológica, que luego se va a convertir, o sea, estos problemas se van a convertir en objetivos. El objetivo va a ser describir la situación futura a la cual se quiere llegar, que va a ser básicamente mi propuesta de valor, convertir los estados negativos del árbol de problemas en soluciones y examinar las relaciones de cada uno. Y acá tenemos el árbol de problemas y a partir de ahí nos vamos a las alternativas de solución. En realidad este es mi árbol de objetivos ya, donde lo que quiero es tener un eficiente sistema de producción que va a estar, esa eficiencia de producción va a estar dada por la alta calidad de producto, por la mayor producción de bienes, por una imagen positiva de negocios, y va a dar como resultado una suficiente producción de materia prima, un eficiente proceso de materia prima y una adecuada logística, un adecuado proceso de almacenamiento. Esos serían los objetivos que yo debo atender. Y en base a eso empiezo a generar, a ver si mi propuesta de valor está o se puede hacer. Entonces, las alternativas de soluciones pueden ser complementarias, independientes o mutuamente excluyentes. Depende cómo se genere. Por ejemplo, yo voy a tener compra de materia prima de calidad, se puede dar una combinación adecuada con la materia prima, es decir, se puede comprar buena materia prima con un proceso de compra adecuado y que sea eficiente, es decir, la disponibilidad de materia prima se puede dar con una política de proceso muy importante. Equipos renovados pueden ser
adquisición de nuevos equipos, reparaciones, tercerizaciones. Ahí voy generando las soluciones pertinentes. Donde básicamente voy a tener esta estructura analítica. Voy a tener el proceso objetivo en la parte central, voy a tener el componente 1, el componente 2, las actividades, etcétera, que va a ser mi fin final, que va a ser la propuesta de valor. Y eso va a desencadenar en mi matriz de metodológico, que va a ser así. Voy a tener el nivel objetivo, los indicadores que se pueden verificar, los medios de verificación y los supuestos que van a estar relacionados al fin, al propósito y al componente de la actividad. Ejemplo es este. El fin va a ser mejora de la actividad, el indicador va a ser aumento del 75% de la calidad. Eso va a ser como meta. Después yo tengo que evaluar eso si en el mercado lo puedo hacer y cuánto va a costar. Eso después va a ser mi análisis financiero. Los medios van a ser las ventas nacionales e internacionales. No hay ningún supuesto. Puede que no haya supuesto, ¿no? Es decir, no tengo una línea base. Eso significa que no hay supuesto. El propósito va a ser un sistema de producción eficiente de materia prima, crecimiento de la producción en 50 para el primer año, para el segundo año, así 80%, etcétera. Depende de cómo se defina eso. Los medios de verificación van a ser los reportes de producción y el supuesto va a ser la estabilidad macroeconómica y política. Es decir, hay una relación de variables macro que se tiene que dar, lo cual tengo que poner para mi evaluación financiera y mi evaluación de riesgos. Los resultados van a ser producción eficiente, equipo renovado, adecuada operación y almacenamiento adecuado del producto de materia prima. Si ustedes se van a la matriz de objetivo, si vemos acá nuestra matriz de objetivo, por ejemplo, proceso adecuado, sí, es parte de mis actividades. Adecuada operación de procesos, por ejemplo, el punto 3. Mejora de la competitividad. Es parte de mi objetivo. Puede ser alta calidad de productos, eso tiene alta competitividad del negocio. Es parte de mi matriz de objetivos. Que está como, en este caso, fin, mejorar la calidad competitiva. Y eso define mi estrategia. De esta matriz de marco lógico, ¿qué es lo que voy a tener como resultado? Y va a ser las bases para generar la famosa visión-misión. Porque yo acá estoy definiendo qué es lo que quiero. La misión puede ser el propósito. Eficiente sistema de producción de materia prima. Esa es mi misión. Y la visión puede ser el fin y se va a combinar con los resultados. Generalmente la misión está entre el propósito y la combinación de resultados. Y la visión sería el fin, de largo plazo, y están bien definidos. Eso lo vamos a hacer luego para ir teniendo el ejemplo. Mientras tanto, vamos a avanzar en la elaboración de esta parte de nuestro plan de negocio. Esto nosotros ya dimos, lo que tenga que ver sobre el plan de negocio, definiciones, herramientas del plan de negocios. Básicamente lo estuvimos escribiendo. Igual ustedes van a tener el material, las partes de los planes de negocios, cómo se compone cada uno de ellos. Los planes de negocios pueden ser para empresas nuevas o en marcha. Eso también ya lo hablamos en la clase anterior. Las etapas de lo que es el proceso de evaluación de inversiones o ideas de negocio. Ahí está. Básicamente son ideas, preinversión, que se divide en perfil, prefactibilidad y factibilidad, la inversión y la operación. Estas son cosas teóricas que ustedes van a poder hacer.
Luego tenemos el proceso estratégico, que nosotros estamos trabajando en el punto A, en la estrategia. Tenemos la parte externa, tenemos la matriz de factores externos, definimos el problema, que es parte de nuestro desarrollo del temario que tenemos para el plan de negocio. Y a partir de la siguiente clase vamos a trabajar sobre la determinación estratégica y vamos a ir avanzando sobre los siguientes puntos. Siempre vamos a utilizar como guía nuestro desarrollo del índice de nuestro plan de negocio, que va a ser mucho más ordenado para que ustedes se puedan ubicar en el desarrollo. Y también le va a permitir tener un mejor seguimiento de lo que es nuestros planes o desarrollo de plan de negocio. Bien. ¿Consultas, dudas hasta ahí? Espectacular. Quedó clarísimo. Bueno, lo que vamos a hacer, o lo que ustedes van a tener como tarea, es empezar a avanzar ya con la propuesta de negocio. Ustedes ya lo estaban desarrollando, y directamente ya empezar a desarrollar el plan de negocio conforme a esta plantilla que tenemos. Van a formar parte de nuestro desarrollo. Que sería el punto 1 y parte del punto 2 que lo desarrollamos la clase anterior. Entonces, el próximo viernes tendría que tener avanzado eso y ya alguna consulta respecto a la aplicación de su idea. Eso básicamente sería. Bueno, si no tienen dudas.